Capítulo 32, Parashat Kitizá. El pueblo vio que Moshe se había demorado en descender de la montaña y el pueblo se congregó alrededor de Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque de este Moshe, el varón, que nos hizo subir de la tierra de Mitzrayim, no sabemos qué ha sido de él. Vamos a ver lo que pasó, primero que todo lo que dice Rashi, después vamos a ver un poco más adentro eh, todo lo que sucedió más a fondo de lo que de lo que de lo que hay con simple escritura de lo que está escrito y no se entiende, obviamente. Vamos a ver un poco más adentro de lo que dice aquí. Dice Rashi que Moshe se había demorado. El verbo boshesh debe ser entendido tal como lo traduce el Targum, en el sentido de retardo, demora. ¿Qué? Aquí dice también que se había demorado en descender. Y de igual modo tiene en este significado los siguientes versículos. La carroza se demora y esperaron hasta que se hizo tarde. Los israelitas pensaron que Moshe ya no regresaría, porque cuando Moshe ascendió al monte Sinaí les había dicho, al final de 40 días yo regresaré dentro de las primeras 6 horas del día. Ellos pensaron que el día en el que él ascendió estaba incluido dentro del número de 40 días, pero él había querido decir días completos, es decir, 40 días junto con sus noches. Por eso fue que ellos se equivocaron. Pero con respecto al día mismo de su ascensión, su noche no estaba incluida en él, pues él ascendió el 7 de Sivam, con lo que el cuadragésimo día se cumple el 17 de Tammuz, no el 16 del mismo mes. Sí, pero el 16 de Tamuz vino el Satán y confundió al mundo, y mostró a los israelitas una imagen de tinieblas, oscuridad y confusión, con ello insinuando, sin duda Moshe ha muerto ya, y por ello la confusión ha llegado al mundo. El Satán les dijo, Moshe ha muerto, pues ya han pasado 6 horas y él no ha llegado, etcétera, como se declara en el Tratado de Shabbat. Y es posible decir de que sí, sí sabían qué día exacto Moshe descendería, pero que solamente se equivocaron en un día nublado, sin poder distinguir entre antes o después del mediodía, ya que Moshe no descendió sino hasta el día siguiente, después de que hubieron hecho el becerro de oro, como se declara, y se levantaron temprano el día siguiente y ofrecieron ofrendas de ascensión. Que vayan delante de los otros cuando ellos dijeron, levántate, haznos dioses, dice Rashi, esto implica que desearon tener muchas deidades. Esto implica la utilización del verbo ilhu, que vayan en plural. Si solo hubieran deseado tener un solo dios, se hubiera expresado en singular. La razón por la que desearon muchas deidades se debió a que pensaron que el Dios Supremo había otorgado poder a las diversas fuerzas que hay en el universo para que éstas los dirigieran, sin que Él tuviera que ocuparse directamente de dirigirlo y gobernarlo. ¿Por qué de por sí, fíjate lo que es, por qué ellos no tomaron, por ejemplo, a Aarón como un líder? Si ellos querían buscar un líder, también explican los sabios, que ellos querían alguien, en lo que se llama en hebreo shituf, alguien que supuestamente lo conectara al Creador. Para Israel eso está totalmente prohibido. Con respecto a los pueblos de la humanidad, hay diun sobre eso, si ellos tienen permitido o no permitido utilizar algo que supuestamente eso me conecta al Creador. En el judaísmo se sabe que tú te estás conectado al Creador, la persona puede estar conectada al Creador, no necesita a nadie por intermedio, no necesita un intermediario, ni nada por el estilo. Ellos querían un intermediario, porque hay que explicar aquí que está escrito, el pueblo vio que Moshe se había demorado. ¿Qué es el pueblo? Los Eres Raf, ¿sí? La muchedumbre, todos estos magos y todos esos que habían allá en, el, en, el, en Egipto. Ellos fueron los que dijeron que hiciera dioses. Entonces, fue el pueblo.
dice que el pueblo vio. ¿Qué fue lo que ellos vieron? Eso es lo que dice que ellos vieron, que el Satán les mostró, que dice aquí, Rashi no lo trae completamente la, todo el Midrash, pero dice que el Satán les mostró en el cielo como una especie como si llevaran cuando llevan al muerto, que los ángeles llevan a Moshe Rabenu supuestamente que había muerto. Eso fue lo que ellos vieron, por eso ellos dicen, Moshe, el varón, no sabemos qué pasó sobre él, digo, murió, fíjate lo que es. Por lo tanto, ellos querían un líder, ellos querían un shituf, un intermediario, pero ellos dijeron, no queremos un intermediario que sea un ser humano, porque el ser humano a la final va a morir. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Mejor hacer algo que pueda durar eternamente, que pueda tener más vida que un hombre. Vamos a hacer algo que esté hecho de oro. Ahora fíjese que ahí está escrito que el pueblo vio que se había demorado. ¿Cómo está escrito demorado? Boshesh. Pero, como está escrito sin la Vaf, se puede leer también Beshesh. Que vieron que era el mediodía. Los primeros 6 días del día, después de las 6 horas, llega el mediodía. El Zohar Kadosh dice de que hay lo que es Eres Raf y hay Erev Katán. Tanto lo Eres Raf, que Raf quiere significa bastante, y Katán significa pequeño. Esto Eres Raf, ellos utilizan lo que es después del mediodía, ellos pueden utilizar las fuerzas, porque ya después del mediodía empiezan a bajar las fuerzas de juicio sobre el mundo que tienen que ver con el nombre de Elohim. Ellos tienen ajizá sobre ese nombre, ellos reciben la fuerza de allí, de ese nombre. Entonces, como dijimos, ellos tienen fuerza después del mediodía, que son las fuerzas que empiezan a aumentar las fuerzas de los juicios en el mundo. La fuerza de los juicios en el mundo hasta que entra la noche. Hasta que entra la noche. Cuando entra la noche es el toque, o sea, quiere decir de que los juicios en su totalidad. Pero entonces, ¿qué pasa? De que lo que eran Eres Raf, lo que eran los Eres Raf, los grandes, ellos tenían el poder de hacer todo ese tipo de cosas, de hechicería, brujería, todo lo que ellos hacían, desde la mitad del día. Por eso ellos llaman Eres Raf. Y lo que son Eref Katán, lo que era Eref Katán, entonces ellos es diferente porque ellos podían hacer solamente eso entrando la noche. Ellos no tenían el poder de hacerlo desde un principio, del principio del mediodía. Por eso hay Eref Katán y Eref. En el judaísmo, por ejemplo, nosotros tenemos lo que es la Tefilá Minjá. La Tefilá Minjá, quien la restauró, la colocó, dicen los sabios en el Tratado de Brajot en la página 26, fueron los patriarcas. Abraham instauró la plegaria de la mañana, eh, Jacob vino la plegaria de la noche y la plegaria en la mitad del día fue Yitzhak vino. Yitzhak vino viene representando los juicios, pero en la parte de lo que tiene que ver con la Kedushá. Y por eso él instauró esa tefilá. Y esa tefilá tiene dos tefilot. Tiene la tefilá se llama Minjá. Minjá porque en esa época se traía el corbán que se traía de Tamí, se traía también una minjá, que era lo que se traía con jitá, con harina, también se hacía un sacrificio con eso, por eso se llama minjá. Y este, la tefilá de minjá, porque las tefilot también tienen que ver con los korbanot que se hacían en aquella época también. Entonces, ese corbán que se llama minja, hay minja ktana y minja gdola. O sea, la tefila se puede hacer tanto al principio después de media hora del mediodía. Eso se llama minja gdola, o sea, minja grande.
porque todavía queda mucho tiempo de la tarde. Y la minjá que está cerca de la noche, que también ahí se hace también en la plegaria, se llama minjá ktana, o sea, minjá pequeña. ¿Por qué? Porque ya lo que queda es muy poco de tiempo entre la minjá y que entre la noche. Entonces, vimos que Yitzhak vino instauró estas dos tefilot, que es la misma minjá, simplemente la persona lo puede hacer o al principio o al final, ¿sí? Pero la instauró ¿para qué? Para doblegar la fuerza de los Eres Raf y los Eres Katán. Por eso dice aquí que vieron que Moshe no venía, supuestamente se había muerto o que había sucedido con él. Por eso vieron que también había llegado las 6 horas del primer día y por lo tanto ellos vieron la oportunidad de hacer lo que hicieron. Al ver que el pueblo se había, que el Satán había confundido el pueblo. Y ahora la pregunta es cómo fue que ellos llegaron a Aarón. Ahora estaban las nubes de gloria. Ellos no podían entrar a las nubes de gloria y los aires Ram no tenían nubes de gloria. Eso era solamente para Israel. Explican los sabios de que cuando se entregó la Torah, las nubes de gloria se fueron. Se fueron para entregar la Torah. Y por lo tanto, como no había nubes de gloria, ellos vieron la oportunidad de poder entrar al campamento y llegar hasta donde Aarón. Era que ellos llegaron en grupos grandísimos. No fue que llegaron uno, dos o tres y dijeron esto y lo otro. No, ellos llegaron grupos de muchas personas. Y como cuando, imagínense, se vienen no sé cuántas personas, 20.000, 30.000, 80.000 personas encima de alguien. O nos hace o te matamos y todo lo demás. Que la persona puede hacer algo. Los hijos de Israel tampoco pudieran hacer nada. Se quedaron ¿qué podían hacer en ese momento? Si ellos eran un montón y los Eres Rab eran mucho más que Israel, entonces ¿qué se podía hacer? Y ellos fueron precisamente a Aarón porque ellos querían tomar, ¿de dónde viene la fuerza de ellos? La fuerza de ellos viene de la santidad. Ellos querían, por eso fueron a Aarón, de que Aarón supuestamente colocarlo como un shituf, colocarlo como em, para poder obtener fuerza de la Kedushá para la Sitra Achra y poder hacer lo que ellos querían hacer. Por eso se congregaron hacia Aarón y le dijeron que hiciera. ¿Por qué? Porque Aarón. Ahora ellos podían haberlo hecho sin la necesidad de Aarón. Era porque Aarón viene representando la Kedushá. Por eso ellos querían que Aarón lo hiciera para que tuviera fuerza de la Kedushá, de la santidad. Porque ellos no tenían, de por sí no tenían fuerza en esa época. Ellos habían salido de Egipto y Israel les quitó toda la fuerza que ellos tenían, no tenían nada. Por eso yo dice, levántate, haznos dioses, dice el Zohar Kadosh, que ellos querían dioses como dijimos, que la Sitra Achra tiene a Gisá, ellos tienen la fuerza, la reciben del nombre Elohim, más no el nombre Yud Kei Vav Kei, el nombre Havayá de Akadosh Baruj Hu, la Sitra Achra no tiene ningún tipo de alcance sobre ese, solamente sobre el Elohim, por lo tanto ellos querían dioses, para eso ellos querían hacer, que vayan delante de nosotros, ellos dijeron, ustedes tienen, fíjate, tienen Ananim, tienen esto, tienen las nubes, tienen las otras que las nubes van por encima, por delante de ustedes, esto tienen fuerza, tienen cabot, honor, todo lo que tienen, nosotros también queremos lo mismo, no solamente ustedes. Seguimos, porque este varón, Moshe, el varón, dice Rashi, el Satán le mostró algo así como una imagen de Moshe que llevaban cargando en el espacio del firmamento de los cielos, como si él hubiera muerto, con los ángeles lo llevaban y cosas así. Que nos hizo subir de la tierra de Mitzrayim y que nos enseñaba el camino por el cual deberíamos ascender de Mitzrayim, pero ahora que él no está, necesitamos deidades para que vayan delante de nosotros. Querían decir que ese mismo Moshe que los había sacado de Mitzrayim era el líder que los guiaba en el camino a seguir, por lo que su desaparición implicaba que debían buscarse un sustituto que los guiara de ahora en adelante. Así pues, la razón por la cual querían muchas deidades se debía a que sabían del alto nivel espiritual de Moshe, en cierto sentido, poseedor de muchas fuerzas, y pensaban que solamente teniendo muchas deidades podrían alcanzar ese mismo nivel espiritual. Cabe enfatizar que su propósito no era reemplazar a Dios con ídolos, sino reemplazar el liderazgo de Moshe
razón por la cual su búsqueda de deidades que lo guiaran se debió a la desaparición de Moshe. Y ahora que dice aquí, Aarón les dijo, despréndanse de los zarcillos de oro que están en las orejas de sus mujeres y de sus hijos y de sus hijas y tráemelos. Dice en el Tratado de Sanedrim, en la página 7, que él vio que habían matado a Hur y que si él no hacía lo que le iban a hacer, lo iban a matar. Entonces él vio que él no podía hacer nada porque si lo mataban a él iba a ser más complicado todavía, por lo que la Teshuvah iba a ser mucho más difícil para Israel, por lo que al matar, al Cohen y al profeta al mismo tiempo, es mucho peor todavía. El Maharsha explica que porque hay dos versículos en los cuales habla de que Akadosh Baruj Hu Metzaveh ordena de escuchar al Cohen y escuchar también al profeta, de que él habla las palabras del Creador. Y hay muchas cosas que se dijeron sobre eso también, pero no quiere decir de que no haya ningún tipo de Teshuvah, sino que la Teshuvah va a ser muy difícil para Israel, como en los templos, en los tiempos de antes del primer templo, de la destrucción del primer templo. También ahí dice, se estaba en el tratado de Gitim, en la página 57, que el profeta Zacarías, no sé si es el mismo profeta que se conoce como Zacarías, sino era otro Zacarías, que era Cohen, algo así, creo que me acuerdo, que él se paró en el Bet HaMikdash y les dijo a la gente, ¿por qué ustedes profanan el Yom Kippur? ¿Por qué hacen esto? No sé qué, no sé qué más. Y que agarraron y lo mataron. Lo apedraron y lo mataron. Y a través de eso Israel sufrió muchas cosas. Muchas cosas. Ahí de lo que dice que Nebuchadnezzar, que era el jefe de las milicias del Nebuchadnezzar, él fue el primero que llegó a la Bet HaMikdash y él vio la sangre, como una sangre cuando estaba como subiendo y bajando, así como, eso se llama mebavea, ¿sí? Que estaba así como haciendo bombas o cosas así, sí, como si se moviera o cosas así. Entonces él preguntó de qué era esa sangre, no le quisieron decir, supuestamente no, le dijeron, no, eso es los sacrificios que nosotros hacemos. Él dijo, si es así, traigan los sacrificios para ver si es así. Y vieron que no era la misma sangre. Después, como ellos no le querían decir, entonces él empezó a matar a los Kohanim, empezó a matar a los sabios, empezó a matar un montón de personas, muchísimos. Hasta que a la final le dijeron que ese era un profeta que ellos tenían y que lo habían matado por haber que él los quería corregir y les quería decir que vieran por el buen camino. Entonces ahí dice que él dijo, guay, si es así solamente por uno solo de ellos. Fíjate todos los que yo maté. Y con todo y eso, casi que no, la sangre no se queda quieta. Ahora qué será de mí que yo maté muchísimos de ellos. Dice que agarró y se fue y se convirtió. Y de él salió Rabbi Meir Baranés. Hasta tanto. Pero ahí vemos que la corrección dice también por eso también vino también aparte de eso fue lo que ayudó a que hubiera también la destrucción del primer templo y todo eso. O sea, son cosas muy fuertes por haber hecho una cosa así. Entonces, Aarón al ver eso, él dijo, sí, hagan esto y hagan esto. Pero, como vamos a ver aquí, Aarón quería posponerlo para que a lo mejor de repente Moshe Rabbeinu llegara. Como dice aquí Rashi, dice Rashi. Aarón se dijo, la mujer y los niños cuidan mucho de sus joyas. Quizás no quieran entregarlos y ese asunto se posponga y mientras tanto llegará Moshe. Pero los hombres no esperaron a que las mujeres y los hijos y los niños se quitasen sus joyas y ellos mismos se despojaron de sus propias joyas. Cuando la persona está, como se dice, el Yetzer Hará lo controla de 100%. Dice, Aarón no pretendió asistirlos en la fabricación del ídolo, sino utilizar una treta para demorar su fabricación. Su treta falló a causa de la impaciencia de los hombres.
Despréndase, dice Rashi, en modo imperativo y pertenece a la misma construcción gramatical. Despréndete de. Entonces todo el pueblo se desprendió de los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los llevó a Aarón. ¿Bien? Es lo que dice aquí Rashi, de que ellos mismos se desprendieron, como las mujeres, y los no quisieron, cuando dijeron, danos las prendas y todo lo eso, los zarcillos de oro, ¿para qué? No, queremos hacer unos dioses de oro y todo lo demás. Las mujeres no quisieron entrar en eso, ¿no? Claro que no, nosotros vamos a hacer una cosa así, están locos, que no sé qué más. Entonces, por eso dicen que las mujeres tienen más mérito que los hombres, en lo que tiene que ver, por ejemplo, en varias cosas. Una de las cosas es del el Rosh Hodesh, la cabeza de mes. Toda cabeza de mes, supuestamente, si no hubieran hecho el becerro de oro, hubiera sido una festividad. Pero como lo hicieron, no pasó a ser festividad. Pasó eso que como un día, no por decirlo normal, porque tiene un poco más de santidad, pero tampoco es un día de que está prohibido hacer labores. Entonces dice que las mujeres, como ellas no participaron en el becerro de oro y no quisieron participar, ellas tienen más fuerza en el Rostov, en la cabeza de mes, y por lo tanto ellas acostumbraron a no hacer labores. Y los hombres en ese caso no. Dice se desprendió, dice Rashi, este verbo significa el desprenderse de una carga. Este verbo se aplica el acto de quitarse los zarcillos cuando ellos se lo quitaron de sus orejas, quedaron descargados de sus zarcillos. De los zarcillos dice aquí también, Rashi no agrega Machumu aquí, entonces vamos a seguir. Él lo tomó en sus manos, le dio forma con un buril e hizo un becerro de fundición, y ellos dijeron, estos son tus dioses Israel que te hicieron subir de la tierra de Mitzrayim. Vamos a ver, por aquí hay varias cosas para decir. Aquí vamos a hablar sobre lo que dice el Zohar Kadosh, que fue el error más grande que hizo Aarón, que fue el haber tomado de sus manos los zarcillos. Él tenía que haber dicho de que lo lanzaran al piso. Al él tomarlo de las manos es como si hubieran aquí prácticamente la santidad, al tomarlo en las manos, le dio fuerza a la citra ajra para que saliera ese becerro. Así dice el Zohar Kadosh. Le dio forma con un barril e hizo un becerro. De verdad dice que un burril le dio forma, dice aquí, vamos a ver si Rashi dice algo sobre eso. Sí, lo formó con un punzón, dice aquí, lo tradujo el ordenador que lo formó con un punzón. Aquí también dice que también designa un instrumento punzante con el cual se graban letras y diseños almedrados en oro, procedimiento que se llama niel en francés antiguo. Entonces, él le dio forma, pero al darle forma no tenía vida, la vida la tomó por lo que él la tomó de las manos también, y aparte de eso dice que Mija, hay varias opiniones. Dice que Mija, que iba con Moshe Rabbeinu para arriba y para abajo, ¿sí? Que lo había sacado de los ladrillos, él iba con él, y cuando él utilizó el Stach, algo que utilizó con el nombre de Shor, con el nombre de becerro como, como era como algo como, no sé, que dice algo como de oro así, que utilizó para lanzarlo en las aguas, para sacar para que saliera el Aarón donde estaba el cuerpo de Yosef. Entonces dice que a lo que sacó eso, dicen los sabios de que Mija agarró ese stack, eso que él había lanzado con el nombre de Shor, ya que Yosef
Yosef se llama también Shor, fue llamado también como toro, becerro. Entonces dice que cuando estaban haciendo todo el oro y todo lo demás, él lanzó este dabar, esta cosa de oro que tenía, y eso fue lo que prácticamente hizo el becerro, y por eso salió el becerro y se convirtió en becerro completamente. Por eso es que dice Aarón, más tarde dice que, y de repente salió el becerro. También dice que los hermanos, los dos hijos de Bilam, se fueron también dentro de los de Raf, ellos estaban allí, y dice que ellos también, el Arisa le explica que ellos también, ellos fue lo que hicieron todo eso, y planificaron todo eso. Y habla unas cosas interesantes sobre eso, pero no meternos más a fondo sobre el becerro, pero eso fue lo que se tomó en ese caso. Aquí que él lo tomó de sus manos fue algo no bueno en lo absoluto. Becerro de fundición, dice Rashi, después de que Aarón hubo arrojado el oro en el fuego, el crisol, vinieron los hechiceros de la muchedumbre abigarrada de gentiles que había subido de Mitzrayim junto con los israelitas, y lo hicieron por medio de hechicería. Sí, fíjate lo que es. Y hay quienes, esos son los hijos de Bilam, y hay quienes dicen que Mijá estuvo allí, el mismo que había salido en medio de la hilera de los ladrillos en la cual había sido casi aplastado de Mitzrayim. Mijá tenía en su poder una inscripción con el nombre de Dios y una tableta en la cual Moshe había escrito las palabras Aleshor, Aleshor, para hacer subir el sarcófago de Yosef del río Nilo. Mijá arrojó la tableta con estas palabras y el nombre divino escrito en ella en el crisol, y milagrosamente salió el becerro de oro. La razón por la cual los hechiceros de la muchedumbre abigarrada habían escogido hacer un ídolo en forma de becerro fue porque el significado espiritual que esta imagen representa se corresponde muy bien con el significado representado por el oro rojizo, cuyo color se asemeja al de la sangre del toro. Su propósito era hacer que la materia y la forma del ídolo se correspondieran entre sí y de este modo tener más éxito en su empresa. De fundición, este término tiene un significado similar a la palabra matejet, metal. Según otra explicación, este término alude al hecho de que en el becerro habían 125 canterín de oro en el becerro de oro, correspondiéndose con el valor numérico de la palabra masejá. La palabra masejá, fundición, también hablan los sabios, que son prácticamente lo que ellos quisieron hacer, mezclar la santidad con la impureza. Por eso masejá son dos letras de la palabra del Yetzer Hara, que es Samej y Mem, la Samej y la Mem, y lo que es la Kaf y la Hei, eso tiene que ver con un nombre divino, así hablan los profetas. Ko Amar Hashem, así ellos utilizan la palabra Ko, que Ko se escribe Kaf Hei, así hablaban los profetas, porque quiere decir de que la presencia divina tiene ese nombre. Por eso ellos decían, Ko Amar Hashem, así habló Hashem, esto dijo y esto así habló Hashem, Entonces es una mezcla de la Samechmen con la Kaf Hei, prácticamente para mezclar la santidad con la impureza. Estos son tus dioses, dice Rashi, pero el versículo no declara que ellos dijeron estos son nuestros dioses. Y aquí se demuestra que fue la muchedumbre abigarrada de gentiles que había subido de Mitzrayim con el pueblo de Israel, quienes se congregaron alrededor de Aarón y lo obligaron a tomar parte de la fabricación del becerro de oro, y fueron ellos quienes lo hicieron, y posteriormente hicieron errar a Israel tras de ellos. Si fueron los israelitas los que dijeron esta frase, no, lo más lógico hubiera sido que dijeran estos son nuestros dioses. Tus dioses implica que era otro grupo distinto del pueblo de Israel el que hizo esta frase. Ahora, con lo que dice aquí de que supuestamente hicieron errar a Israel, no quiere decir de que Israel en ese caso, ellos también fueron a hacer idolatría y todo lo demás, no. Lo hicieron en este caso, para poder entender, fue que ellos llegaron solamente al pensamiento
Ellos pensaron que a lo mejor de repente había algo en ese becerro, pero en la verdad no más que eso. No que llegaron y hicieron idolatría y bailaron y hicieron... Todo eso fue solamente los Eres Raf. Dice aquí, viendo a Aarón esto, edificó un altar delante de él, ahora convocó y dijo, mañana habrá festividad para el Eterno. Dice aquí, viendo a Aarón, es decir, viendo que el becerro de oro tenía en sí espíritu de vida, como se declara a propósito de este pecado, cambiaron a Dios por la figura de un toro que come hierba. Y viendo también que la obra del Satán había tenido éxito y que él no podía y que él no había tenido palabras con las cuales disuadirlos completamente. ¿Por qué? Porque en el Midrash dice que él también agarró este zain que dijimos aquí, que es un instrumento punzante, y él le daba golpes al becerro y le decía a ellos, fíjate que ese becerro no tiene nada, fíjate, yo le doy golpes y no sirve de nada. ¿Cómo van a creer ustedes en una cosa así? Eh, em, es muy difícil, pero ahí dice que Aarón, de una forma de ellos hacer eso equivocadamente, los pasó a hacer como de equivocados a intencionalmente. Porque después cuando por ejemplo, a uno le dicen, si tú le dices a alguien a algo, que vas a darle una prueba de lo que él está haciendo mal, tú tienes que asegurarte que esa persona va a cambiar. Porque si esa persona no va a cambiar, no hiciste nada. Lo que hiciste fue peor. Fuiste a decirle que lo que él está haciendo no está bien, cosa que él no sabía que eso estaba bien, pero ahora que él lo sabe, incluso no lo sigue haciendo. Entonces lo sigue haciendo intencionalmente porque él ya sabe que eso está prohibido. Entonces tú los pasas de un estatus a otro, de un estatus de no saber, de no tener intención, a un estatus de tener intención, y el castigo es mucho más fuerte cuando la persona sabe y lo hace intencionalmente. Y en ese caso, ¿culpa de quién? De la persona que supuestamente quiso venir y hablar con él y decirle que lo que estaba haciendo estaba mal. Por eso dicen los sabios que la persona tiene que saber de que si va a darle charla a alguien, un sermón o algo por el estilo, para que él cambie, él tiene que saber que él tiene que cambiar. No puede venir a cualquier persona y venir a darle charlas y sermones así por así. Entonces por eso está escrito más adelante que el becerro de oro lo hizo Aarón, y por eso él recibió castigo con la muerte de sus hijos. Porque si él no le hubiera dicho nada, no hubieran seguido, porque aquí dice que en la mañana se pararon y siguieron festejando también. Quiere decir de que no importa lo que él les dijo, no les ayudó en nada, simplemente los hizo intencionalmente ahora. Entonces, por lo tanto, dice aquí, viendo a Aarón, dice también, viendo, edificó un altar para proponerlos en su intención de rendir culto al ídolo. Como queriendo decirle, Altida, yo voy a hacer el altar para que usted hagan los sacrificios al ídolo y todo lo demás. Entonces, tomó tiempo para ver si de repente llegaba Moshe Rabenu. Pero en el Zohar Kadosh dice que él, al ver que la fuerza del Yetzer Hara se había intensificado en el mundo a través del becerro de oro, él quería contrarrestar la fuerza y por lo tanto hizo ese altar. Así dice el Zohar Kadosh. Y dice, Aarón convocó, mañana habrá festividades para el Eterno. Aarón dijo mañana, pero no dijo hoy. Con ello quería proponer el culto al ídolo, pues quizás Moshe regresaría antes de que rindieran culto. Hasta aquí en comentado el versículo. Decía Midrashika, dice que al siguiente que Aarón vio muchas cosas que le impulsaron a actuar así. Vio que Hur, hijo de la hermana de Miriam, los había reprendido directamente y lo habían matado. Y a esto se refiere la frase y edificó un altar delante de él, la cual puede ser vocalizada como leerse y comprendió a partir del degollado frente a él. Y lo que él vio algo más de lo normal, o sea que vio que degollaron a Hur, que lo mataron, a raíz de lo cual se dijo, mejor es que la inmundancia de este pecado sea atribuida a mí y no a ellos. Otra cosa más vio, a raíz de lo cual se dijo, si los israelitas mismos edifican el altar, uno traerá un guijarro y el otro una piedra, obrando en conjunto, lo que resulta es que
resultará en que su obra será hecha de un solo golpe. Pero si yo lo edifico y me demoro en ello, entre tanto vendrá Moshe y los corregirá. Sí, y dice aquí, festividad para el Eterno. Aarón dijo esto albergando en su corazón una intención pura en aras al cielo. Seguro estaba de que Moshe vendría antes de que adoraran al ídolo, y en vez de ello los israelitas le rendirían culto al omnipresente. Aquí hay que decir de que no los israelitas, sino la, la muchedumbre al Beragá, sí, los Eres Raf. ¿Por qué también por qué se le llama también así como que también es como si fueran los israelitas? Porque dice que muchos agarraron mujeres de la tribu de Rubén y de Shimón y se casaron con ellas, de los Eres Raf. Se casaron con ella, entonces ellos pasan a ser, como por decirlo así, como si fueran de la tribu o de sí, o de la parte del pueblo de Israel. Entonces por eso se les toma a veces también como pueblo de Israel. Eso es como israelitas también, como dice aquí. Pero en verdad no fueron los verdaderos israelitas que salieron, sino eran ellos. Ellos, dice aquí, ellos se levantaron muy temprano al otro día y ofrecieron ofrendas de ascensión y trajeron ofrenda de paz. El pueblo se sentó a comer y a beber y se levantaron para divertirse. Dice aquí, festividad para el Eterno. Aarón dijo esto albergando en su corazón una intención pura en el cielo. Que eso fue lo que vimos anteriormente. Ellos se levantaron muy temprano porque el Satán los había incitado para que cometieran el pecado. Para divertirse, esta expresión implica promiscuidad, como se declara a propósito de la esposa de Potifar, quien había querido seducir a Yosef para divertirse conmigo. Y también implica el derramamiento de sangre, como se declara que se levanten los moscos y luchen delante de nosotros. En este caso también hubo derramamiento de sangre porque Hur había sido asesinado. Entonces dice, y el Eterno habló a Moshe, ve, desciende, pues tu pueblo que hiciste subir de la tierra de Mitzrayim se ha corrompido. Antes de que sigamos, fíjate lo que es. Aquí hay que entender, porque si la Torah escribió esto, es obviamente para que nosotros tomemos conciencia de lo que pasó y que podemos tomar de allí para nosotros mismos. Ellos dijeron, levántate y haznos a nosotros dioses. En ese caso, si ellos en verdad quieren dioses, entonces hubieran esperado y Aarón le dice, no, vamos a hablar con Hashem, vamos a hablar con Hashem para ver en verdad qué dice él sobre eso. Pero ellos no dijeron eso, ellos dijeron, haznos, yo te diré qué tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer y qué es lo que tiene que salir y todo lo demás. Quiere decir, ellos aquí son prácticamente todo, ¿qué? Ellos aquí son el dueño del proyecto, son los que hacen el proyecto, son son los aconsejantes, son los que hacen toda la final, los que dicen todo. Ese es el problema, eso es lo que tenemos que sacar aquí que tenemos que tomar para nosotros, es que cuando la persona decide todo, y él no va con un Rafa a un rabino, un sabio que le diga que lo que si lo que está haciendo está bien o no está mal o algo por el estilo, a la final lo que sale ahí son tacalot, no salen cosas buenas, sino lo que salen son transgresiones, porque cuando la persona quiere hacer algo, ¿quién, quién le dice a él si lo que quiere hacer en verdad viene en alas del cielo o no? A ver, la persona tiene muchos intereses propios. Por eso tomar decisiones para una persona no es tan difícil y es lo mejor ir es a donde un sabio que no tiene ningún tipo de interés y que te diga en verdad lo que tú tienes que hacer. Y eso es lo que viene a decirnos aquí, de que ellos no hicieron eso y por eso llegaron a lo que llegaron. Con esto que tengamos buen día, vamos a terminar aquí lo que es esto el becerro de oro y después para empezar el próximo audio sobre lo que sucedió con Moshe Rabenu cuando empieza a pedir por Israel para que no se haga nada. Tengamos buen día.